Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, no importa desde donde nos pueda escuchar, desde donde nos pueda estar viendo en este día, en cualquier otro día de la semana, queremos saludarlo y darle las más ricas bendiciones aquí desde la casa de Israel, las naciones esparcidas por todo el mundo que ha estado retornando a sus raíces de la verdadera fe, tomando la rica savia de la palabra, de la instrucción de Dios completa. Y le damos gloria al Señor por venir en este tiempo a compartir con nosotros. Hoy nos toca el estudio número 26 de lo que llamamos en el cristianismo moderno el Pentateuco, en el libro de Levítico, en la porción número 26 de la lectura de la instrucción de Dios, de la palabra de Dios, de esto lo que para muchas personas es desconocido o tiene una connotación un poco negativa, la Torá. La Torá, a pesar de que es leyes, incluye leyes y preceptos y ordenanzas, es la instrucción que Dios tiene para todo aquel que se llame a sí mismo y se considere a sí mismo cumpliendo el pacto, guardando la esperanza, la Torá, la instrucción de Dios. Y en esta porción de la parashá o de la porción bíblica, tiene por nombre Shemini en hebreo y significa octavo, que es el nombre de la primera palabra que aparece en la lectura de Levítico capítulo 9, verso 1. Esta parashá va hasta el capítulo 11, verso 47. Para poder ampliar la información de esta enseñanza, en los escritos encontramos en Reyes o en Segunda de Samuel la historia de los reyes, en Segunda de Samuel capítulo 6, verso 1 y va hasta el capítulo 7, verso 17. En el Brit Hadashah, el pacto confirmado, ratificado, leemos la historia de Marcos capítulo 9, verso del 1 al 13. Y déme rápidamente decirle que son 3 capítulos, donde en el capítulo 9 está la inauguración del sacerdocio de Aarón. ¿Qué quiero decir con esto? Ha pasado más de un año, más o menos desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. Cuando celebraron el Pesach, ha pasado a este tiempo, a este momento donde se inicia la inauguración, más o menos un año ya de toda la preparación, de toda la instrucción, el becerro de oro, que nos fuimos por todo el libro de Éxodo, y estamos entrando en esta tercera porción del libro de Levítico, donde viene ya el oficiamiento, ya pasó la instrucción, ahora viene lo que es la práctica, el poner en ejercicio, el poner en práctica lo que fue instruido, y eso nos pasa a todos nosotros. Cuando una persona va a tomar un empleo o va a hacer un trabajo o está en la escuela, viene la instrucción, viene la enseñanza. En las escuelas, en las universidades, en los colegios, nosotros demostramos cómo aprendimos y aprendimos bien en el momento de la practicidad. Cuando empezamos a practicar, podemos demostrar que la instrucción fue bien recibida o no fue bien recibida. Y si no fue bien recibida, tenemos que reprobar el curso y volver a empezar. Y en la escuela de la vida nos pasa muy a menudo eso. El pueblo de Israel, Aarón, sus hijos, se encuentran en este momento, después de haber sido elegidos, instruidos, establecidos, van a comenzar a hacer el ejercicio fundamental, la práctica literal de toda la instrucción recibida por Moisés, esto en el capítulo 9. En el capítulo 10 vemos la muerte de los 2 hijos de Aarón. Simplemente fue una situación que vamos a ver un poco más adelante. En el capítulo 11, a pesar de que en algunas Biblias, en algunos textos se habla acerca de leyes, instrucciones, ordenanzas dietéticas, no son dietéticas como hoy conocemos la parte de la dieta, ¿no? De perder peso, sino de cuidarnos. Es una dieta exclusiva para nuestra propia sanidad física. Y quiero decirles, si nosotros tomamos las instrucciones de Dios para sanidad de nuestros cuerpos, muchos de nosotros, incluyéndome yo, pudiéramos sentirnos mucho mejor de salud. Pero desafortunadamente en la realidad y en la práctica de la vida, simplemente omitimos lo que Dios nos da a elegir para nuestra propia alimentación
y hacemos lo que las naciones del mundo o las culturas o los países, alguien se muda a un país totalmente diferente al suyo a vivir y lo que pasa normalmente es que se acostumbre a comer las cosas que ese país tiene por cultura. Pero nosotros debemos, siendo el pueblo de Dios, el país de Dios, la nación de Dios, tomar y comer solamente lo que Dios nos manda, nos dice y nos pide que hagamos, en parte obediencia, pero Él sabe que es para nuestra propia sanidad y restauración física. Así que estas leyes dietéticas del capítulo 11, Karush de Yahweh, fueron las instrucciones que Él dio para su pueblo poderse mantener de una forma limpia, de una forma pura. Entonces, Shemini es esta porción de la Torá y es la tercera lectura. Esta nos enseña que al comienzo de la instrucción, en el octavo día, acuérdense que el octavo día es el día de perfección, es el día del inicio, es el día eterno. El número 8 demarca la eternidad de Dios. Por eso, en la fiesta de tabernáculos, en la fiesta de las chozas, de las cabañas, el octavo día es el día de la gran celebración, porque es el inicio de una eternidad. Aquí, la gloria de Dios va a descender. Ya el tabernáculo está establecido, ya todo está confeccionado, ya todo está hecho, los sacerdotes separados, todo el mundo en sus labores. Y aquí en este octavo día, supuestamente debe ser el día de mayor alegría, de mayor felicidad, humanamente hablando. Y vemos que han sucedido días de tragedia, días de tristeza para las familias, especialmente la familia de Aarón. Y mire lo que dice Éxodo capítulo 9, verso 1, donde dice: el octavo día Moisés llamó a Aarón a sus hijos y a los ancianos de Israel. Esto se refiere a ese día octavo del mes, de ese mes en particular. Perdón, no se refiere a esto, sino que se refiere a el octavo día después de los 7 días de la inauguración de la construcción del tabernáculo, cuando Aarón y sus hijos comienzan ya a oficializar como sacerdotes, como los Kohanim. Un fuego divino aparece para consumir las ofrendas del altar y la presencia, el resplandor de la gloria de Dios. Esa gloria divina viene en un fuego divino y quema la ofrenda. Dios inicia la presencia de él quemando en el altar toda ofrenda que se había puesto allí. Tal como Moisés les dijo en ese día, esto es, y nosotros debemos enfatizar en lo que la escritura dice, esto es lo que Yahweh, recuerden, el problema nuestro es reinterpretar a Yahweh, reinterpretar su palabra, reinterpretar y reentender lo que él quería decir. Pero mira lo que enfatiza Moisés. Esto es lo que Yahweh ha mandado que hagan para que la gloria, el kabod de Yahweh aparezca en ustedes. A veces nuestras vidas son lúgubres, son oscuras, llenas de preocupaciones, de ansiedades. Y lo primero que nosotros debemos preguntarnos como hijos de Dios, como pueblo adquirido, injertados en el olivo verdadero, ¿qué está pasando en nuestros días? ¿Qué está pasando con aquella luz, con aquel resplandor que Él vino a traer a nuestra vida? Y la respuesta que se da muchas veces, algo está sucediendo. Pueden ser dos cosas. La primera, consecuencias de nuestra desobediencia. Puede ser la mayor o la principal causa, nuestra desobediencia, nuestra falta de compromiso, de ser radicales, de pensar como Él piensa, de ser estrictos. Ser estricto, ser ordenado, ser estructurado, ser metódico, hacer las cosas conforme al diseño del plan, no es una forma radical negativa, sino una cosa que da seguridad, confianza, que el resultado después va a ser de bendición multiplicada. Ahora, la segunda causa de esto puede ser o que no sepamos verdaderamente la instrucción, no hemos sido informados o no tenemos el conocimiento total, fallamos y por consiguiente viene la maldición, no llegan las bendiciones. Entonces, en este momento, esa presencia iba a comprobar qué tanto aprendieron, qué tanto en la instrucción teórica, por decirlo así,
Ahora en la práctica tenían que ver los resultados y que esa gloria de Dios permaneciera. ¿Se imaginan aquel momento en que la gloria de Dios iba a descender sobre el pueblo de Israel? Estaban allí todavía, no se habían movido para ningún lado, se habían dado instrucciones de que cuando la nube se mueva ellos se tenían que mover, pero ya estaba el tabernáculo, el santuario del desierto, esa casa móvil estaba y todo el pueblo estaba expectante a este evento maravilloso. Después de presentar las ofrendas, como Dios lo dijo, los sacrificios se habían hecho como Dios lo había dicho, la gloria de Dios iba a caer sobre esto. Y uno de los errores grandes que nosotros hemos enseñado, y quiero pedir perdón al mundo entero, como pastor por muchos años enseñé cosas pensando de que todo lo del Antiguo Testamento ya había caducado, de que todo aquello que habíamos hablado como pacto de Dios, en la ley de Moisés, todo esto quedó abrogado, quedó quitado, quedó sacado, y realmente no es así. ¿Por qué? Porque Ezequiel, el profeta Ezequiel, al hablar en su libro del profeta Ezequiel, está hablando de los acontecimientos futuros, muchos de ellos. Es cierto que habla de ciertos castigos y ciertas consecuencias que el pueblo de Israel está experimentando por desobediencia, pero también él se proyecta aquella sombra futura que solamente cuando el Mesías descienda sobre la tierra se van a cumplir. Solamente cuando Yeshua, cuando Jesús retorne a la tierra, se entrone en su templo, se entrone en su lugar santo y sea el rey de toda la tierra y gobierne con vara de hierro toda la tierra, Ezequiel está mirando a estos mismos eventos de una forma futurista. Ezequiel capítulo 43, cuando Mesías venga, se establezca, traiga la paz para todo el mundo, Ezequiel está mirando la construcción del templo y la consagración del sistema religioso igual como se estaba llevando hasta el tiempo como estaba instruido por Moisés. Mira lo que dice Ezequiel 43, 26 y 27. Durante 7 días harán expiación por el altar y lo purificarán, así lo consagrarán. Imagínense, Ezequiel ya estaba en tiempo de que ya el santuario, el templo ya estaba construido. Entonces, ¿de qué santuario está hablando él? ¿De qué templo está hablando él? ¿De qué servicio sacerdotal está hablando él? Todos nosotros y todos los cristianos de toda la historia del mundo tienen la esperanza de ver un nuevo templo, donde en los 1000 años de reinado del Mesías, él se va a entronizar. Pero saben que cuando este templo se construye, va a ser contaminado, como en el tiempo del segundo templo, fue contaminado por Antíoco Epífanes II y contaminó con sacrificios hasta de un cerdo, de un puerco en el altar del sacrificio, contaminando así ese lugar santísimo. Satanás, su profeta, su falso Mesías, se van a entronizar en ese templo construido para la dedicación de Dios y va a quedar impurificado, va a quedar manchado, va a quedar sucio. Y de la misma manera que en el tiempo del regreso, en el libro de los Macabeos, en el regreso de la purificación del templo, en aquellos 8 días de purificación, de santificación, esto va a suceder para que el Mesías pueda entronarse. Ezequiel lo está mirando. Antes de que el Mesías vuelva a entronarse en ese templo construido, en ese tercer templo, está diciendo, lo purificarán, van a hacer expiación en el altar. Y la pregunta es, entonces la expiación es por el pecado ¿de quién? De la humanidad que nunca fue salva y quedó después de esa guerra de Armagedón. ¿O por qué se están haciendo estos mismos sacrificios? Mire lo que dice el verso 27. Cuando hayan terminado esos días, sucederá que al 8º día en adelante, los sacerdotes ofrecerán el altar, sus holocaustos, y ya no está hablando de sacrificios del pecado, sino sus ofrendas de paz. Ya no hay sacrificios por el pecado en el nuevo templo. En este momento van a ser ofrendas de paz, ofrendas de agradecimiento. Y mire lo que dice el versículo terminando. Y yo, hablando de Yahweh, me complaceré en ustedes, declara Yahweh. Qué lindo esa esperanza de nuestra vida futura con el reinado de nuestro Mesías, Yeshua. En el capítulo 9, Yahweh acepta la ofrenda
Aarón hace su ofrenda, hace todos los sacrificios que había sido instruido previamente en capítulos anteriores, y este es el momento en que él ha sido aceptado. Y dice Levítico capítulo 9, verso 22, Aarón levantó las manos hacia el pueblo y los bendijo, y descendió de hacer la expiación del pecado, el holocausto y el sacrificio de paz. Esa expresión, levantar las manos, es un gesto que expresa algo de muy gran importancia, aún en nuestras vidas. Cuando uno guiaba a la congregación, cuando uno guiaba al pueblo de Dios, cuando le enseña al pueblo de Dios y uno ve esa conexión con Dios, uno dice, vamos a levantar manos santas, vamos a levantar. Y quiero decirle, no todo el mundo lo hace con reverencia. La gente lo hace simplemente porque todo el mundo lo está haciendo. Pero lo más importante es que este levantar voluntariamente nuestras manos al cielo, invocar el nombre, ser agradecidos, exaltarlo, ese levantar de manos, es darle toda la adoración, toda la admiración, todo lo que nosotros podamos ofrecerles como seres inferiores completamente a Él. Y ese levantar las manos es un acto de libertad. Por eso cuando nosotros elevemos ofrendas de alabanza, algo que es satisfactoriamente lindo en la vida del ser humano y conecta nuestro ser espiritual con el espíritu de Hashem en las alturas, es ese levantar las manos, es ese formar como una copa que se abre para que Él llene nuestra vida con su presencia. El Salmo 134, en el verso número 2, dice, alcen sus manos al santuario y bendigan a Yahweh. O sea, nosotros hemos sido diseñados, hemos sido salvos, hemos sido redimidos para alabar, glorificar, exaltar y tener esa gran oportunidad de saber que su presencia llena este lugar, llena nuestra vida, llena nuestra casa. En el Salmo 141:2 dice, sea puesta mi oración delante de ti como un incienso al alzar de mis manos como una ofrenda de la tarde. Y el Salmo 63:4 dice, así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Qué lindo poder tener esa libertad, pero voluntaria. Una libertad que nace del ser, no de la orden. Porque mucha gente, tenemos esa situación, ok, voy a una congregación y si nos dicen levantemos las manos, pues no las voy a levantar porque Dios conoce mi corazón. Y yo lo enseñé. Yo prediqué una vez, Dios no mira la posición del cuerpo. Me equivoqué. Dios sí la mira, pero tiene que ir acompañada con una buena intención. Las personas que no lo hacen por muchas razones. Primero, lo pueden hacer por pena, lo pueden hacer porque no creen, lo pueden hacer por arrogancia, lo pueden hacer no lo pueden hacer por orgullo. O sea, hay tantas cosas. Pero cuando hay un hijo de Dios en libertad, cuando un hijo de Dios está en libertad, se postra delante de su presencia, si cree que su presencia está en ese lugar. Hay congregaciones, y no quiero criticar o sonar como un crítico, hay congregaciones que la rutina normal de vida, cada vez que se reúnen, cada vez que se congregan, estirarse al suelo, cantar, brincar, pero el estilo de vida del resto de la semana totalmente niega ese evento físico y visible que se pudo haber visto en el día de reunión. El que levanta las manos, las levanta en su corazón, físicamente, y especialmente cuando hay una reunión de congregación, pero voluntariamente. Es su respuesta a Dios. Levítico 9:23 dice, Moshe y Aarón entraron en el tabernáculo y salieron y bendijeron al pueblo, y el esplendor de la gloria de Yahweh apareció a todo el pueblo. Qué lindo saber que el que nos guía, y como es Yeshua que guía nuestras vidas, cuánto más nosotros sabemos que la gloria de Yahweh va a aparecer siempre en nuestro corazón. Verso 24 dice, y salió un fuego de delante de Yahweh, el cual consumió el holocausto y los cebos sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo gritaron, alabaron, levantaron sus manos, cayeron sobre sus rostros en una expresión de reverencia, de adoración. Y ya nosotros no tenemos ese templo, pero cuánto más, dice que nuestro cuerpo se ha convertido en el templo del Ruach HaKodesh. Entonces las ofrendas fueron consumidas por un fuego no iniciado por mano humana. En este momento
Era la primera vez en toda la construcción del tabernáculo, en todo el ofrecimiento y la obediencia de los detalles más mínimos. Moisés fue fiel a Dios en todo, construyó todo. ¿Y Dios cómo lo honró? Bajó de su propia presencia un fuego divino e inició la adoración. Dios es el que inicia el llamado. Dios es el que inicia un contacto con tu vida. Dios es el que enciende esa llama en tu corazón. Quema la ofrenda del corazón, quema la ofrenda por el pecado. Todas esas intenciones malas que tú puedas haber tenido como hombre, si estás verdaderamente arrepentido, Dios, al encender su llama, su fuego, porque hay un corazón contrito y humillado, inicia el fuego. La responsabilidad tuya, la responsabilidad mía es mantener ese fuego encendido. La presencia de Yahweh aparece a todo el pueblo. Fueron testigos, dice la escritura, de un gran acontecimiento, cual nunca había sucedido hasta ese momento en la historia de la humanidad de una forma tan visible, tan comprobable. Cuando una persona dice, Dios se me apareció, Dios me habló, vi un esplendor y no hay más testigos, es un poco dudosa la situación. No queriendo decir que no puede ser cierto, pero si es cierto, Dios lo va a corroborar. Cuando Moisés tiene ese encuentro con Dios, personalmente, a solas, una de las ovejas se pierde, Moisés sale y encuentra un arbusto que se está quemando, pero no se consume el arbusto, o sea, no destruye el arbusto. ¿Qué quiere decir con esto? Que la gloria de Dios puede resplandecer, pero no destruye la vida. Al contrario, da más vida, da más esplendor, da más vida. Y Moisés estaba solito. Dios le dio un montón de instrucciones a Moisés. ¿Y cómo se pudo comprobar esto? Con todos los milagros y el apoyo y el respaldo que Dios te dio. Lo mismo en la vida de Abraham, lo mismo en la vida de Jacob, lo mismo en la vida de Isaac, lo mismo en la vida tuya. Se tiene que corroborar que si tuvimos un encuentro con Dios, Dios va a mostrar en diferentes maneras que Él está aprobando todo lo que nosotros hemos recibido de Él. El fuego de Yahweh no continuó saliendo de esa manera todos los días. Yahweh simplemente lo inició, lo puso de una manera de inicio, pero los sacerdotes, era la responsabilidad dentro de las instrucciones que ellos continuamente mantuvieran el fuego, limpiaran las cenizas, quitaran la suciedad, pusieran leña nueva cada día. Y quiero decirles, la única manera en que usted y yo podamos crecer es cuando nuestra responsabilidad, después de haber sido salvos, después de haber sido redimidos, después de haber sido restaurados, la gloria de Dios es esa continuidad nuestra, nuestra obligación. Y tenemos que ser estrictos con nosotros mismos, tenemos que ser específicos, buscando no contaminarnos con las naciones, con el mundo, para que la presencia de Dios pueda estar con nosotros. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, sea individualmente, sea en grupo, sea en asamblea, para adorar al Eterno, debemos anticipar. Y esta es la parte más extraordinaria de lo que es una preparación, ¿no? Hoy es el Shabbat. Desde que yo abrí mis ojos, entendía, hoy es el Shabbat, hoy es el día de compartir, hoy es el día de reunirnos. Me voy a preparar mi mente, mi corazón. En mi caso, la enseñanza, lo que voy a decir, cómo puedo permitir que el Espíritu Santo guíe mis pasos, guíe mis pensamientos, guíe mis acciones. Es un sometimiento, es una esclavitud, por decirlo así, pero es una confianza que se anticipa, es una reunión con el Rey, es una reunión con el encuentro, disfrutar su gloria y empezar a buscar su presencia, y más cuando podemos tomar un lugar, cuando podemos tomar como un lugar físico en particular, le llamamos iglesia, sinagoga, congregación, y sabemos que vamos a esa casa de adoración en cada Shabbat, y en todos los tiempos que Él asignó, los tiempos señalados, debemos tener esa preparación. Y la pregunta, muchos la pueden estar haciendo, ¿pero por qué? Veamos lo que dijo Moshe en Levítico capítulo 8, verso 3. Reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. O sea, es un encuentro por ordenanza. Dios quiere que cada Shabbat sea nuestro inicio de una cita divina. Es el final de una semana en su presencia, pero es el comienzo al recibir su luz, su salvación, nuestra seguridad en Él, es poder continuar nuestra vida
hasta el siguiente Shabbat. Y de Shabbat en Shabbat y de descanso en descanso nos disponemos a empezar. Antiguamente algunos sabios, algunos rabinos enseñan que la forma de contar los días para poderse reunir es 7 días para Shabbat, 6 días para Shabbat, 5 días para Shabbat. Y lo iban descontando. Y cuando llegaba el momento, Shabbat, 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 a descansar. Pero se iban disponiendo, se iban preparando, iban buscando ese momento, ese encuentro. Él continúa al tiempo presente convocándonos en esta reunión como desde el principio. Es que el Shabbat no fue dado por Moisés. El día de reposo, el día de congregarnos, el día de reunirnos, no fue dado por la instrucción y la ley de Moisés. Mire lo que dice Génesis 1:14. Entonces dijo Yahweh, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales y para las estaciones, para los días y para los años. Estas estaciones no se refiere a verano, invierno, otoño, primavera. No está hablando de esas estaciones porque hay países en el mundo, de acuerdo a donde estén localizados, no tienen estaciones. O nosotros podemos tener aquí en la Florida el privilegio de contar prácticamente todavía con las 4 estaciones, pero la gente que está más hacia el Ecuador, a la línea del Ecuador, no pueden disfrutar estos cambios climáticos. No se refiere a ese tipo de estaciones. La palabra estaciones en el hebreo es moed y traduce como una cita, como un festival, un tiempo fijo, una temporada. Era un calendario de Dios. En este día nos veremos. En esta reunión nos encontraremos. Allí yo habitaré y estaré con su presencia en una temporada, en un festival, en un propósito definido. No todos los días serán así, aunque todo el mundo dice, no, yo me reúno con Dios todos los días y no importa el día. Eso suena a arrogancia, eso suena a una persona orgullosa, una persona que no quiere ni siquiera tener una relación sincera, verdadera con Dios. Cuando el hombre piensa cualquier día es igual para Dios, todos los días son iguales para Dios, Dios no mira el día, Dios no considera el día, estás hablando de una forma totalmente negativa, ajena a la voluntad de Dios. Estas estaciones es un tiempo y un propósito definido. La congregación, el lugar de reunión, una señal, una asamblea solemne, una fiesta, una temporada, un tiempo. Todo esto es lo que significa la palabra moed, modaim, tiempos señalados, tiempos apartados única y exclusivamente por el Eterno. Así que de la misma manera que Yahweh instruyó a Moisés para reunir al pueblo, igualmente ha hecho esta misma cita con nosotros. Es un tiempo asignado por él para encontrarse con nosotros. Es de notar que en Levítico 23, no hemos llegado allí todavía, pero en Levítico 23, cuando comienza a señalar o a poner en el calendario las fiestas del Eterno, ¿saben con cuál celebración comienza? Con el Shabbat. Nosotros tenemos cada semana un Shabbat. Claro, hay fiestas que van a traer 2 Shabbat, un Shabbat regular y un Shabbatón, un día de mayor solemne entrega, como lo acabamos de experimentar en la fiesta de los panes sin levadura. El primer día de panes sin levadura es un Shabbatón. Celebramos la fiesta de Pesach. Al siguiente día comenzamos a tener un Shabbat y en la tarde que se acaba ese Shabbat comienza un nuevo Shabbat. O sea, que la semana pasada fueron 2 Shabbats continuos por seguirlo. Y sucede al 8º día. El último día de los panes sin levadura es un Shabbatón. Y el siguiente día, en esta semana pasada, o en este mes que nos tocó, eran 2 Shabbats seguidos el uno del otro. Y ahí es donde tenemos esa fiesta, esa cita divina. En el capítulo 10 vemos la tragedia. Y ahí es donde las cosas, cuando nos ponen a prueba en la vida, realmente se puede fallar a la prueba. Yo tuve muchos traumas y muchos conflictos en mi vida juvenil, ¿no? Y solamente hasta una edad muy adulta lo vine a entender. Déjenme decirlo de esta manera. Nadie aprende en un examen final. En un examen, en una presentación de
de conocimiento que hacen los maestros en la escuela elemental, en la universidad, las pruebas, los exámenes, es para demostrar cuánto aprendiste. Y yo sentía un poco de molestia con personas que ni estudiaban, ni se preparaban. Es más, a veces no llevaban ni libros, ni cuadernos. Y más sin embargo, en sus notas sabían todo. Era suficiente su capacidad para recibir toda esta información y llegar el día del examen y pasarlo y sacar hasta 100 puntos. Sacar A. Yo soy de las personas que tenía que aprender, memorizar y memorizar y memorizar. Y mi mayor frustración en la escuela era que en el día del examen, por nerviosismo, por inseguridad, por lo que fuera, no por falta de estudio, no por falta de haber hecho mi tarea, perdía el examen. Me confundía, se me nublaba todo, algo de mi vida emocional, no sé cómo es, pero entendía que hay cosas que fallaban. Pero cuando yo sacaba una buena nota, cuando yo tenía una buena calificación, eso me demostraba que la instrucción que había recibido, que había tenido el esfuerzo de haberme preparado, mi recompensa era el resultado. Y todos nosotros, aún en nuestra vida espiritual, cómo nos va en la vida, cómo las cosas en la vida surgen, cómo prosperan nuestros negocios, no necesariamente como una regla general. Quiero decir esto para que tenga mucho cuidado. No piense que porque todo le va bien, usted tiene una excelente relación con Dios. No estoy hablando de eso para que lo determine así de esa manera, pero cuando venimos y ponemos a Dios el centro de nuestra vida y el resultado va a ser la alegría, la facilidad, la prosperidad, ese es el resultado, porque hemos decidido tener una instrucción de Dios, una obediencia a Dios, una santificación para Dios, y el resultado pueden ser muchas cosas buenas. No quiere decir que no tengamos pruebas. Job era un hombre justo delante de Dios y Dios estaba muy orgulloso de él. Felizmente hablaba de Job, mas sin embargo pasó por pruebas, superó las pruebas y Dios le multiplicó. Y nunca se dijo de Job que volvió a pasar por las mismas pruebas o le fue peor, y que nunca blasfemó de Dios. Entonces, en Levítico capítulo 10, verso 1, dice la escritura: Nadab y Abihu, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él no había ordenado. Y de la presencia de Yahweh salió fuego y los consumió, y murieron delante de Yahweh. Verso 3. Entonces Moshe dijo a Aarón: esto es lo que Yahweh dijo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en mi presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. A veces tenemos las mejores intenciones para hacer ciertas cosas para Dios. Por eso la instrucción, por eso la Torá. Si Dios nos dijo, adorémoslo así, adorémoslo así. No le agregue más, no le ponga más, no le quite, no lo decore, no haga su propio esfuerzo. Haga exactamente conforme al plan. Dios se lo dio. A veces los hombres nos engañamos y engañamos a muchos cuando empezamos a formular un montón de metodologías y de formas de que Dios se acerque. Por ejemplo, cuando yo nací dentro de la religión cristiana católica, realmente a mí me enseñaban a hacer ciertas cosas y me garantizaban que al hacerlas de esta y esta manera, pues era así. Como yo no leía la escritura, entendí después que muchas cosas que yo hice no van conforme a la escritura. Y lo que estaba haciendo en ignorancia era adorar dioses paganos, oraciones paganas, oraciones que no tienen ningún sentido, ningún fundamento. Y como nunca corroboré lo que era la instrucción, porque en aquel lugar se usaba la Biblia, pero los hombres habían manipulado esa escritura y le habían puesto decoraciones para hacerlo más solemne, más bonito, más organizado. Lo único que lleva a la gente es hacer cosas que desagraden a Dios. Démosle gracias a Dios, usted y yo hoy, que la furia, el enojo, la ira de Dios no es tan radical como en este caso específico. ¿Por qué sucedió esto? Porque Dios está creando un precedente. Dios es misericordioso y sí pudo haber tenido misericordia de los hijos de Aarón. Pudo haberla tenido y pudo haber sido muy misericordioso, pero cuando Dios obra de una forma tan drástica, lo está haciendo
por la sanidad completa de una nación. Muchas de las cosas que fueron advertidas cuando sucedía una vez, no volvía a suceder porque había un precedente. No estoy hablando de salvación y vida eterna, entiéndame bien. No estoy hablando de que los hijos de Aarón fueron condenados y arrojados al infierno. No estoy hablando de eso. A veces se nos enseña que cualquier acción que vaya en contra ya nos arrojó al infierno. Y nosotros servimos a Dios más por el terror de ir al infierno que por la verdadera razón de obedecerlo, de amarlo, de honrarlo, de darle nuestro corazón. Lo que nos mueve es el infierno, el temor, el terror, la condenación eterna. Esto no tiene nada que ver con salvación o vida eterna. Dios conoce que la tendencia de todo ser humano es de continuo al mal. La obediencia santifica. La obediencia ratifica el pacto que yo he hecho con Dios y Él conmigo. Solamente la obediencia a la instrucción de Dios purifica mi vida, santifica mi vida, guarda mi vida, me protege. No quiere decir que me hace exento de fallarle. Pero Dios hizo esto simplemente para crear un precedente. ¿Por qué? Porque a partir de estos dos jóvenes, los dos hijos de Aarón, que eran los sacerdotes, Aarón siendo el sumo sacerdote, iba a crear una premisa, iba a crear un ejemplo para los cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de sacerdotes que iban a continuar después de ellos en sus generaciones. Todos los levitas, recuerde, Aarón y sus hijos fueron el inicio de un oficio sacerdotal público, expresado en todo. Entonces, cuando nosotros nos metemos a hacer cosas diferentes, nuestro llamado, nuestro pastorado, nuestro servicio puede acabar, pero eso no tiene nada que ver con nuestra salvación y nuestra vida eterna. Nuestra confusión más grande es que Dios está mandando a todo el mundo para el infierno, para el infierno, para el infierno. No, Dios puede hacer por nuestra desobediencia que cese nuestro servicio al eterno, nuestro servicio o nuestra oportunidad de ser testigos fieles, de ser esa luz en medio de las naciones. La eternidad, la salvación, solamente Dios tiene autoridad para determinarlas. ¿Y qué hace con cada alma? Porque todas las almas, aún la más perversa, todas las almas le pertenecen al Señor. Ha sido la cristiandad quien ha manipulado todo esto y nos ha llevado a vivir una vida de más de miedo, más de pavor, de terror, que de respeto, que de reverencia, de ser. Qué oportunidad tan maravillosa tengo yo de haber sido llamado, de haber sido elegido, de haber sido adquirido, de haber sido incorporado. Entonces, esta situación, al Aarón entender lo que Moshe, su hermano, le está diciendo, simplemente Dios es santo, Dios es justo, Dios pudo haber tenido misericordia y concederle la vida física para continuar el servicio, pero no me voy en contra de Dios. La gran mayoría de los seres humanos mantenemos un enojo con Dios, porque Dios no hace las cosas como yo siento. Pero el problema grande es que no debemos permitir lo que sentimos, sino hacer lo que Dios dijo, de la manera que Él lo dijo. Es cierto que pueden haber tendencias no a cambiar para alejarnos, sino de poder decorar un poquito, y lo vemos en los Shabbat, lo vemos en las celebraciones de Shabbat, lo vemos en el arreglo de la mesa de Shabbat. Cuando hay un mandamiento que exige que si alguien no pone la vela, o alguien no pone el pan, o alguien no pone la copa en la mesa de Shabbat, Dios no está. Eso son mandamientos de hombres. Esos son formas de manipular, de controlar la vida de la persona. Ahora, el que come para Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 14, pero lo hace para Dios. Y el que no come para Dios, y nadie juzgue, porque nadie tiene autoridad del siervo ajeno. Entonces, cuando yo estoy haciendo las cosas porque las interpreté, no porque le agregué, no porque le quité, sino porque en la escritura sigo la instrucción verdadera de Dios, yo me santifico a mí mismo. Tengo que ser respetuoso con la cabeza, que es mi pastor, que es mi maestro. Tengo que ser respetuoso. Si él está dándome el mismo ejemplo y está funcionando, lo voy a hacer a su manera. Voy a aprender de él, pero no voy a permitir que él me desvíe del mandamiento y la instrucción de Dios. Aarón no enseñó mal a sus hijos. Fueron sus hijos los que decidieron hacer esto y presentar un fuego extraño. Y vamos a entrar
en el aspecto de cuál fue su falta. Es importante observar que en este preciso día, en el momento de la prueba, comenzar físicamente a practicar, fue cuando ya el tabernáculo, el Mishkan, fue inaugurado. Es el día de la gran alegría. El fuego del cielo cae, quema el holocausto, quema el sacrificio, quema todas las grasas, quema todo. Ese es el lugar de encuentro con el Todopoderoso y había sido erigido y era la inauguración. Entonces, la alegría pronto se convirtió en una tragedia cuando los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño. Pero ¿qué es ese fuego extraño? ¿De dónde sale esa expresión de fuego extraño? Primero, había que realizar sacrificios según la orden de Yahweh. Era a su manera. El animal escogido tenía que tener cualidades, características, y hasta aquí nada de esto había fallado. Como resultado de haber hecho esos requerimientos que Dios había exigido, que Dios había mostrado, que Dios había ordenado, porque Él es Dios y tiene todo el derecho de hacerlo a su manera. Yo no soy nadie para decirle a Él por qué lo tengo que hacer a tu manera. Entonces, la gloria de Dios, el fuego de Dios inicia esa relación, como decir, yo apruebo y mi presencia estará con ustedes para siempre. Entonces, en ese momento, la gloria de Dios se manifiesta. Cuando sale el fuego de Dios de una forma diferente, era para disciplinar, para crear un precedente sobre los futuros sacerdotes del evento que sucedió. Y quiero decirle, si usted ama la vida física y no quiere morirse, va a ser sujeto a las normas y a las reglas que Dios le da, ¿cierto? Y quiero decirle que de esa manera. Entonces, Moshe y Aarón le dijeron a sus hijos, mira Levítico 10, verso 6, Levítico 10, verso 6 dice, no descubran su cabeza, ni rasguen sus vestidos, para que no mueran, y para que él no desate todo su enojo contra toda la congregación. Esto lo podemos como referencia tomar de Levítico 21, verso 10. Se suponía que en ese día fuera de extrema alegría, pero la acción de estos dos hijos de Aarón lo convirtieron en un día de desobediencia, de tristeza, de luto. Cuando los sacerdotes oficiaban en el tabernáculo, tenían que hacerlo todo primero con alegría de corazón. Tenían que tenían que haber convertido tal vez su tristeza en gozo, en alegría. Pero en este caso, aquella alegría de inauguración se había convertido en tristeza por causa de la desobediencia. Estos dos jóvenes, los hijos de Aarón, estos dos jovencitos, no pensaron que estaban haciendo mal. O sea, ¿por qué no pensaron que estaban haciendo mal? Porque realmente hicieron instrucciones, ya las habían recibido. Ya, si usted lee todo desde Éxodo, todos los requerimientos para el sacerdote, la vestidura, la presentación, cómo se deberían presentar, ellos habían recibido la instrucción. Pero allí sucede algo que ellos omitieron el proceso de la instrucción. Y claro, este es el resultado. Es cierto que en la vida secular, en la vida normal, cuando simplemente hay investigación y las cosas se hacen por investigación, yo puedo cambiar lo que otra persona está haciendo y la mejoro. Pero en la relación con Dios, cuando Dios es el que instruye, Dios no pretende de que usted lo haga mejor. Dios no está pidiendo que usted lo haga mejor. Dios no está pidiendo que usted lo arregle. Dios está diciendo que esta va a ser en el compromiso tuyo para conmigo, tu obediencia. Vas a hacer las cosas a mi manera. ¿Es Dios malo y está esclavizando la voluntad y la libertad de todas las personas? No. Lo único que Dios está es corroborando que su instrucción de amor ha sido aceptada entre nosotros. En Levítico 10:3 dice, entonces Moshe dijo a Aarón, esto es lo que Yahweh dijo. Como santo seré, tratado por los que se acercan a mí, en mi presencia de todo el pueblo seré honrado. Aarón guardó silencio. Entonces, guardar silencio ante el poder de Yahweh y sabiendo que debe tener una tristeza muy grande por la muerte de dos hijos, Moshe le dijo a Aarón y a los hijos restantes que no podían demostrar su propia aflicción y su propia tristeza por lo que Dios estaba haciendo en el día de inauguración del templo. Ese era un día de gran regocijo. Y imagínense que Dios le diga a ustedes, como lo ha dicho especialmente
en algunas celebraciones. Por ejemplo, en Israel no se hacen funerales en Shabbat. O sea, el Shabbat viene, se acaba de morir la mamá, el papá, el hijo. No se hacen funerales, no se hace duelo. Se pospone para el siguiente día. Porque es algo que el Señor ha ordenado. Y usted va a decir, pero hermano Diego, ¿dónde se quedan mis sentimientos? ¿Acaso a Dios no le importan mis sentimientos? A Él sí le importan. Nuestras situaciones personales le importan a Él, pero nuestro amor a Él en obediencia supera aquello que nosotros estamos sintiendo y vamos a obtener una mejor respuesta, un mejor respaldo de lo que Dios hace en nosotros. Ellos habían acabado de ser consagrados los sacerdotes, deberían efectuar sacrificios, estaban aún con sus nuevas vestimentas por primera vez sacerdotales y más sin embargo entraron en ese fuego extraño que los lleva a sufrir las consecuencias. Levítico capítulo 10, verso 4 y 5 dice, Moshe llamó también a Misael y a Elzafán, hijos de Uriel, tío de Aarón, y les dijo, acérquense, llévense a sus parientes delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los llevaron fuera del campamento, todavía con sus túnicas, como Moshe lo había dicho. Aquí hay algo. Cuando nosotros miramos los requerimientos para la vestimenta, saben que si el fuego los consumió y fue un fuego que salió del cielo y que cayó del cielo, así como quemó la ofrenda de carne puesta sobre el altar, lo único que se quema, porque luego los otros dos hijos de Aarón visten las vestiduras de los que estaban muertos. Se quemó la carne de ellos, pero no las vestimentas. Para Dios en este momento esas vidas son importantes, sí, pero es más importante lo que lo cubre. Porque dijo, las vestimentas de los sacerdotes son santas, son los utensilios y ellos deben cuidarlo, protegerlo. Dios pudo deshacer la carne de estos dos jóvenes, pero sus ropas quedaron intactas. Sus ropas no fueron quemadas por el fuego. Y estas ropas las vemos que son usadas más adelante. El fuego de Yahweh los consumió a ellos, pero no a sus ropas sacerdotales. Por eso, cuando Dios puede destruir por causa de desobediencia nuestra vida, la ropa que me cubre a mí, la preciosa sacrificio, el precioso entrega, la propiciación de mi vida, Yeshua no puede ser destruido. Yo puedo ser destruido, pero aquello que cubre y que Él guarda es para la salvación de mi alma eterna. Yahweh le dijo para que no hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Dios quiere que no solamente nuestra vida física sea guardada, sino todo aquello que nos arropa de una vida espiritual sea guardado limpio. Errores cometidos por Nadab y Abijú. En primer lugar, como ellos no eran el sumo sacerdote, ellos no estaban autorizados a tomar incienso y presentárselo al Señor. Esta era la función y la responsabilidad única y exclusiva del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que estaba encargado. Y si no me cree, lea Éxodo capítulo 30, verso del 7 al 10. Éxodo 30, verso del 7 al 10. Yahweh está diciendo, el único que puede presentar a través del incienso y la quema de incienso que representa las oraciones de los justos es el sumo sacerdote. Por eso en este momento Yeshua se encuentra como sumo sacerdote intercediendo, haciendo oración por nosotros todos los días en medio de nuestras faltas, en medio de nuestras desobediencias, en medio de todas las cosas. Nadie más lo puede ofrecer. Segundo error, usaron sus propios incensarios. O sea, incensarios, los objetos que se usan para quemar el incienso, realmente cualquiera los puede tener, pero solamente el incensario que Dios había designado era el único que se debería usar para quemar incienso.
El incienso son aquellas cosas que se le ponen, luego se pone el carbón y empieza a moverse, a atizarse, y el aroma del incienso quemado por el carbón encendido comienza a salir. El incensario tenía que ser el del sumo sacerdote, no cualquiera. Y estos dos jóvenes toman cualquier otro incensario. O sea, piense que usted puede quemar incienso en su casa. Sí, usted puede quemar incienso en su casa. Pero usted no puede decir, estoy quemando incienso para Yahweh. Hoy en día, si usted coge un incensario, cualquiera que sea, y se pone a hacer un ritual espiritual porque la Biblia lo dice, la Escritura lo dice, sin ser usted sumo sacerdote, usted está violando completamente el mandamiento de Dios hasta el día de hoy. Usted puede quemar un incienso en su casa para que, póngalo así de esta manera, echar los malos espíritus. Voy a echar los malos espíritus. Voy a reprender las cosas malas. Si usted hace fragancia en su casa, lo puede hacer. Eso no es pecado, ni es brujería, ni es hechicería, ni es magia negra. No es nada de eso. Usted puede quemar especias en su casa, pero usted no puede decir esto es para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios, porque Dios se lo dio como instrucción únicamente y exclusivamente al sacerdote. El incensario tenía que ser el de Aarón, porque este incensario fue santificado con el aceite de la unción que Moisés había hecho, que estaba prohibido que cualquier persona hiciera una réplica de esta aceite de unción. Éxodo 49. Todos los utensilios, los cuales Dios iba a permitir para ser usados para la gloria de su nombre, fueron ungidos con el aceite que Dios le dio. Nadie se atreva a hacer una copia igual. Nadie se atreva a hacerlo porque yo no puedo garantizar las consecuencias aún en el día de hoy. Tercer error. Actuaron bajo su propia iniciativa. Hermano, yo les he dicho muchas veces, he hablado con ustedes, se los he enseñado de muchas maneras. Las buenas intenciones no son suficientes. Ay, Pastor Diego, es que Dios mira el corazón del hombre. Por eso es que tenemos que tener mucho más temor de Dios, más respeto de Dios, porque Él sabe el corazón del hombre y conoce las intenciones. No hay nada más engañoso que usted y yo tengamos que nuestro estado de conciencia por hacer las cosas. Usted puede decir, pero yo no pensé hacer mal, yo no estoy haciendo mal. Su corazón es engañoso. Si tenemos instrucción de Dios, vivamos la instrucción de Dios. Actuaron bajo su propia iniciativa, desobedecieron las reglas, la instrucción previa. En el momento del examen, fallaron, demostraron que tampoco entendieron las instrucciones. Antes, si hubieran dudas, tenían que haberlas hablado primero con Moisés, como Moisés muchas veces fue a consultar a Dios por cosas que él ni siquiera sabía cómo resolver. Son las cosas estrictas que Yahweh les había ordenado. Ellos no fueron llamados ni autorizados a llevar incienso al Eterno. No podían, no era su oficio. Jesús entró al templo a sanar, a enseñar, pero Jesús nunca tomó el rol de sacerdote, nunca tomó el rol del sumo sacerdote, nunca entró al lugar santísimo, nunca tomó panes de la proposición, nunca encendió las luces de la lámpara. Él sabía muy bien, Yeshua sabía muy bien que no podía, siendo el Hijo de Dios, habiendo sido designado por Dios como el representante de Dios mismo sobre la tierra con toda la autoridad, no podía violar nada de lo que el Padre había dicho. Por eso ese concepto de que Jesús cambió todo no es cierto, porque lo pondría como un hijo desobediente al Padre. Él vino a hacer todo lo que el Padre había ordenado desde Moisés hasta su día. Él no cambió absolutamente nada. La cuarta cosa es ese fuego extraño. ¿De dónde sacaron el fuego extraño? Hermanos, hay un lugar de que el sacerdote tenía que tomar carbón encendido del altar del sacrificio. ¿De dónde estos dos jóvenes sacaron el carbón encendido? No sabemos, la escritura no lo dice. Le llama solamente fuego extraño. Tal vez, como sabían, tal vez en su principio, pero querían relucir, querían ver la gloria de Dios también y querían ser alabados o querían ser reconocidos, aplaudidos. Que muchas personas hacen eso porque quieren tomar el lugar del sumo sacerdote. Hey, mírenme a mí también, yo también estoy haciendo algo, cuenten conmigo. Y se pusieron a hacer esto para Yahweh.
para honrarlo. Sinceramente lo estaban haciendo para el Señor. Entonces cogieron carbones encendidos no del lugar del sacrificio. Pastor, pero ¿usted por qué me dice esto? Bueno, leamos Levítico 16:12. Mire lo que dice Levítico 16:12. Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante de Yahweh, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. ¿Qué había detrás del velo? El arca del pacto. Un sacerdote común y corriente no podía traspasar ese velo. Un sacerdote que no era en su oficio, no había sido elegido ese año para ser el sumo sacerdote, porque se hacía una vez al año, el que oficiaba el tiempo de su servicio y oficio de sumo sacerdote. Cualquiera podría caer la suerte y ser elegido y entrar al lugar detrás del velo. Estas fueron las razones por las cuales fuego del cielo cayó. En el capítulo 11, con esto quiero terminar. A pesar de que somos lavados, redimidos, comprados por la sangre de Yeshua, debemos deshacer tantas enseñanzas cristianas mal aprendidas. Porque muchas de ellas, por no decir todas, porque no todo es malo, mis hermanos, no todo es malo, no todo ha sido destructivo, pero lo hemos hecho tanto con buenas intenciones que yo creo que nos han alejado del mandamiento de Dios. Y no es que estemos muy lejos o muy cerca. De hecho, cuando Yeshua hablaba con alguien y le contestó correctamente una pregunta, esas fueron la respuesta de Yeshua. No estás muy lejos de la vida eterna. Qué lindo es saber que en mi obediencia a la instrucción de Dios, en mi obediencia al respeto y al amor que Dios se merece, en la manera en que lo honro, no como mi amigo del alma y aquel que está como para faltarle al respeto, sino como majestad, como rey del universo. Yo tengo que hacer las cosas para sentir que puedo tener la seguridad y la confianza que Él me da. Quiero terminar el capítulo 11 con las leyes Kashrush, las leyes de la dieta, de la alimentación que Dios nos manda. Y viene la separación de lo que son animales limpios y no limpios hasta el día de hoy. Y como estamos en un proceso de aprendizaje, es cierto que ya no podemos hacer nada por las cosas que hicimos en el pasado por ignorancia o por desobediencia. Pero al aprenderlo, tenemos que comenzar a tener una idea clara de lo que Dios desea que su pueblo, adquirido, comprado, libertado, liberado, llevado a un lugar de reposo con una promesa de vida eterna, de presencia eterna, debemos limpiarnos cada día más y más de toda inmundicia. Levítico 11:1 dice, y habló Yahweh, dio instrucción, y a Aarón diciendo, o sea, esto comienza con esa connotación, fue Dios, no Moisés. A veces dicen, es la ley de Moisés. No vuelva a decir eso, no es la ley de Moisés. La ley es de Dios y viene desde Génesis. No tomarás de este árbol. ¿Había algo malo en el árbol? No había nada en el árbol, pero Dios lo usó solamente como un acto de obediencia. Pudo haber usado una piedra, no cojas de esta piedra, no cojas de esto, no tomes aquello. Dios dio la instrucción, pero no era exclusivamente el árbol. Entonces, es lo que la instrucción no viene de Moisés, no viene de Aarón, no viene del pastor, viene de Dios. Cuando Yahweh ordena a todo ser viviente, el ser viviente tiene que escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. Eso es fe. Fe es recibir la instrucción y ejecutarla conforme al plan diseñado por él. Yahweh comienza explicando los animales que podemos consumir hasta la fecha, hasta el día de hoy, y los que son inmundos para el consumo de la carne. Y usted va a decir, pastor, pero es que esto ya era antes. Ya hoy ciertos animales no se crían igual. Hoy la cultura se ha modernizado. Hermanos, sáquese eso de la cabeza. La instrucción sigue siendo de Dios. No. Es que en el Nuevo Testamento dice que Dios hizo limpios, que Jesús hizo limpios, dando así poner limpios todos los alimentos. Eso es un versículo sacado del contexto. Porque si Jesús vino a cambiar las órdenes del Padre, ya no puede ser reverenciado como obediente ni ser honrado por el Padre en obediencia. Y lo hubiera desechado como desechó los hijos de Aarón igualmente. Entonces, cuando Él es el que da la orden,
debemos obedecerla. Esas reglas reflejan una convicción de que somos lo que comemos. Nosotros somos lo que comemos, teniendo consecuencias físicas y aún espirituales. Miren lo que dice Primera de Corintios 6:19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, que está en ustedes, el cual tienen de Elohim? O sea, ni siquiera el Espíritu Santo es de nosotros, viene de él, está en nosotros, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Pastor, pero yo ya he comido mucho, ¿qué hago? Bueno, pídale perdón a Dios por ignorancia, por desobediencia, y comience. No fue exterminado por un fuego divino y fue consumido y todavía respira. Comience a purificarse, comience a santificarse. Hoy es el día de un nuevo inicio de obediencia. Hoy es el día de que podemos mejorar muchas cosas en nuestra vida. Como templos del Ruach HaKodesh, tenemos que mantener nuestros cuerpos puros en un estado de santificación. No solamente el alma limpio de pecado, sino de obediencia a la instrucción de Dios. Cuando Yahweh nos creó, él ya tenía su instrucción, ya tenía sus mandamientos. Esto con relación a los animales limpios o impuros, inmundos, no fue un acto de Moisés porque los egipcios comían y adoraban animales impuros. No. Esto viene desde Génesis. En Génesis capítulo 7, verso 2 dice, ordenó Dios a Noé, de todo animal limpio tomarás 7 parejas y de los animales inmundos una pareja. O sea, la cuestión de los animales reconocidos ya venían, es más, venía desde antes aunque no lo mencione la escritura, desde antes, cuando cuando Abel presentó ofrendas de animales, no trajo un puerco, no trajo una serpiente, trajo un cordero, porque era permitido. Ya ellos sabían la instrucción, ya ellos sabían lo que tienen que hacer. Entonces, en la mesa de Yahweh no puede haber cosa inmunda. Cuando nosotros participamos, yo no puedo estar entre dos aguas. Si nosotros tomamos el camino de la fe, tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, la primera lista que contiene especificaciones con aquellos animales viene desde Éxodo y nos da esas instrucciones. Miren lo que dice Levítico 11, versos 2 y 4. Estos son los animales que puedes comer entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así 2 cascos o cascos y rumia, este comerá. Sin embargo, los que rumian o tienen pezuña dividida, no comeréis estos. Y da especificaciones. El camello, porque aunque rumia, no tiene pezuña dividida, será inmundo para ustedes. Y usted va a decir, bueno, pastor, entonces, ¿cuál es la lista? La lista está ahí, Dios la dio la instrucción. Ay, pero pastor, usted no sabe cómo es de rico esto. Bueno, tome la decisión. Se santifica obedeciendo a Dios y absteniendo. Es que una chuleta, pastor, es lo más rico del mundo. Un chicharrón de 25 patas es lo más rico del mundo. Dios prohibió el cerdo, Levítico 11, versos 7 y 8. El cerdo, porque tiene pezuña hendida, dividida, y no rumia, formado así un casco hendido, pero no rumia, será inmundo para ustedes. No, pastor, pero es que miren, en el libro de Hechos, Pedro tenía hambre y se acostó a dormir, y él allí tuvo una visión de un telón que bajó del cielo, y en esa sábana que bajó del cielo, la escritura dice, había toda clase de animales, tanto limpios como inmundos. En ese telón es muy claro porque dice toda clase de animales. No fue enfático. Ahora, ¿dónde se fueron los ojos de Pedro? A los animales inmundos. Como si él estuviera percibiendo que el mensaje del cielo es mata y come cualquiera. En la visión, Pedro quiere corregir algo que él conoce del mandamiento de Dios. Tú sabes, Señor, que desde conozco tu palabra, desde niño, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. O sea, él era tan estricto a la obediencia, pero tenía una falta muy grave. Porque el judaísmo de aquel entonces había enseñado que pasar por la casa o por el frente de la casa de un gentil era como si estuviera comiendo un animal inmundo. Esa ley no la dio Dios. Esa ley fue impuesta por los hombres, por los rabinos, por los maestros, por los doctores de la ley, los intérpretes de la ley. Llevaron al pueblo judío para ser tan separatista del resto del mundo que les dijeron, cualquiera que ponga su pie en la casa de un gentil es maldito como si estuviera comiendo un puerco. Entonces,
Pedro ya tenía un prejuicio con relación a los humanos. El marrano no se puede arrepentir y decir, Señor, yo no quiero ser marrano, perdóname, yo ya no quiero vivir una vida de cerdo, yo ya no quiero vivir una vida de camello, decía el camello, yo quiero ahora que tú me limpies. No, el ser humano está lleno de prejuicios y los prejuicios vienen como resultado de malas interpretaciones de la escritura de Dios. Dios no tiene acepción de personas y todo el hombre que se arrepiente sinceramente y quiere estar bajo el pacto de Dios, Dios lo va a recibir a sí mismo como si fuera un natural, como si hubiera nacido dentro de la Torá, dentro de la instrucción, dentro del pacto. Entonces, Pedro tenía que ir a la casa de un gentil que era justo, que había hecho cosas nobles, que tenía un corazón sincero, que desafortunadamente tal vez no había nacido dentro de la casa de Judá, no era conocido o aceptado por los judíos de aquel entonces, pero era considerado un gentil. Y ese hombre fue escuchado por Dios. Dios vio su nobleza, su arrepentimiento, su bondad, pero sabía que el instrumento que iba a usar con el mejor testimonio era Pedro, pero tenía prejuicios con personas. Por eso Pedro dijo, no voy a comer nada inmundo. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. El corazón de aquel hombre, de Cornelio, ya había sido purificado por Dios. Dios había visto su arrepentimiento. Dios había visto su nobleza. Dios había visto su condición y que estaba sujeto a la estricta obediencia a la instrucción de Dios. Ese era el corazón de Cornelio. Un hombre que a pesar de que no conocía la instrucción de Dios, estaba dispuesto a dejarlo todo y la mala instrucción para volverse al camino de verdadera fe. Dios conocía ese corazón, por eso lo envió a ser salvo, a que le trajeran el testimonio de Yeshua, el testimonio de Jesucristo, para que se arrepintiera de su pecado y pudiera ser injertado dentro de su pueblo. Pero había que quitarle el prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Son ideas preconcebidas por leyes impuestas por los hombres. Hay muchas religiones que prohíben esto, prohíben esto, prohíben esto, prohíben esto. Y cuando vamos a mirar la escritura, Dios no ha dicho nada de eso. Si Dios no lo ha dicho, porque yo tengo que obedecerle a los hombres. Y a veces condenamos, a veces, ¿dónde dijo Dios que hacer una transfusión de sangre era una aberración? Hoy en día hay una religión en el mundo que prefiere que un hijo se muera y que la vida se le salvaría con una transfusión de sangre, porque simplemente hay un pasaje en la Biblia que dice no comerás sangre. Pero es que no saben que había un ritual pagano que para poder ser una persona, un jovencito, adulto, responsable, y se ve hoy en África, cogían la sangre de un animal y se la bebían. No están hablando de sangre humana. Y aquella religión que predica eso y que enseña eso y que prefieren que un familiar, un esposo, un hijo, un ser querido muera porque están malinterpretando la instrucción de Dios, pensando que están comiendo sangre a través de una vía intravenosa. Era el ritual pagano que había de consumir sangre de animales, sacar la vida del animal para poder pensar que tendrían la fortaleza de ese animal, el toro, el buey, aquella bestia. Entonces, eso es lo que hacían. Podían tomar, aún en animal, estando vivo, tomar su sangre y convertir y tener la fuerza y el espíritu de ese animal. Eso eran enseñanzas paganas. Estos prejuicios son enseñados por las religiones. Cornelio tenía la palabra y la instrucción de Dios en su corazón. Por eso halló gracia. Cornelio pudo llegar a través de la fe en Yeshua, pero el que tenía el mensaje de Yeshua no eran los judíos, que habían prohibido que pasar y comer y poner el pie en la casa de un gentil era un pecado de abominación como comer algún animal inmundo. Cuando Pedro escuchó 3 veces el llamado de Dios, fue a la casa de Cornelio sin importarle lo que los judíos de su propia raza opinaran y dijeran de él. Y comenzó un nuevo testimonio y un nuevo despertar de una fe verdadera, de una obediencia. No es que Jesús vino a quitar todo, no es que Jesús vino a cambiar todo, no es que Jesús vino a deshacer todas las cosas, porque todos los seguidores de Yeshua al comienzo y todos los verdaderos seguidores de Yeshua guardamos la ley, guardamos los preceptos. Que hay mandamientos que no podemos cumplir, es cierto que no podemos cumplir, pero que si hubiera la oportunidad, tenemos que cumplirlos, tenemos que cumplirlos. No lo cumplimos no porque no haya que hacerlo, simplemente no están en efecto porque el lugar de donde se deberían cumplir esos mandamientos no está.
Esa es la gran diferencia. No es que el mandamiento de Dios se ha quitado, no es que el mandamiento de Dios se ha acabado, simplemente es que realmente no se puede cumplir porque los elementos o los lugares en que ese mandamiento se tiene que cumplir hoy no están vigentes. En el libro de Deuteronomio capítulo 14, con relación especialmente a lo que los latinoamericanos disfrutamos en la vida y lo hacemos con mayor gusto, que habla del cerdo, dice, el cerdo, aunque tiene pezuña dividida y no rumia, será inmundo para ustedes. No comerán de su carne, ni tocarán sus cadáveres. Si usted está pasando por el mercado, mi hermano, y hay una sección en el mercado de chuletas, de panza, de piernas, esas que se usan para sazonar los frijolitos, ese es cadáver de cerdo, no lo toquen. Dios lo dijo. Ay, Pastor Diego, es que usted ya se volvió radical. Es que Dios lo dijo. Yo amo a Dios y yo quiero seguir la instrucción y el mandamiento de Dios. Es más, si Jesús, Yeshua, vino a cambiar el mandamiento de Dios, no pudo ser el Hijo de Dios que nos redimió, porque hubiese cometido pecado. Y si hubiese cometido pecado, no pudiera ser el Redentor de Israel. Él no vino a cambiar nada. Él vino a dar cumplimiento y a demostrar que lo podemos hacer como Él lo hizo. Isaías capítulo 66, verso 17 dice, los que se santifican y se purifican para ir a los huertos, tras uno que está en el centro, que comen carne de cerdo, cosas detestables y ratones, y a una perecerán, declara Yahweh. Y mire lo que dice Isaías 65, verso 3. Verso 3. Un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro, sacrificando huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se sientan entre los sepulcros, pasan la noche en lugares secretos, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de carnes inmundas. Hermanos, nosotros tenemos que tener conciencia de que Jesús, Yeshua, no vino a quitar las cosas, sino a darles cumplimiento. Animales permitidos para el consumo, usted va a decir, pastor, y le voy a enviar una lista de animales impuros, inmundos y animales limpios. Todo animal que podemos consumir, todo aquel que tenga pezuña dividida y que rumia, del ganado, de las cabras, de las ovejas, de las aguas de los mares y los ríos, los peces que tienen aletas y escamas, de las aves, las que especialmente que se pueden comer, excluyendo los versos 13 al 19 de lo que mencionamos, y de los insectos, todos aquellos que son alados y tienen 4 patas, pero brincan, dan saltos, como el saltamontes, el grillo. Ahora, animales no permitidos, los animales que tenga pezuña, pero que no rumie, todo animal de agua que no tenga aletas y escamas, toda ave que se encuentra en los versos, como se los dije, del 13 al 19, todo insecto que tiene 4 patas, pero si no brinca al caminar, animales que se arrastran sobre la tierra, lagartos, tortugas, lagartijas, serpientes, nada de eso son permitidos por Dios. Son animales impuros. Y usted va a decir, pero es que si la gente los cuida bien, y si la gente los bendice, y si la gente los cuida y los alimenta bien, y ya comen orgánico, siguen siendo inmundos, siguen siendo prohibidos. Y si nosotros queremos la bendición de nuestra vida, así mismo como Dios lo dijo, probadme ahora, por obediencia, por amor, verá las bendiciones de Dios sobre su vida. Baruch haba Beshem Yahweh, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. Amén.